¿Quién en algún momento de su vida no ha tenido miedo? Qué cosa, ¿no? El miedo, desde que somos chiquitos, ¿no? El cuco, el hombre de la bolsa, ¿se acuerdan de esos dichos? ¿Alguien prestó atención a las cosas que nos decían de chiquititos? Si te portás mal, te va a venir a buscar el hombre de la bolsa, o el cuco, y hacían todas esas frases locas como que hay un cuco que te va a venir a buscar, o cuando se apaga la luz también, esas frases que decían, me viene a la mente cuando era chiquita, la que más resuena es la del hombre de la bolsa. Pero ustedes si se acuerdan de alguna, me la van escribiendo, y me quedé pensando, porque digo, claro, todos en algún momento sufrimos miedo y padecemos miedos. Ahora, ¿qué pasa cuando este miedo, de dónde viene, que no nos permite accionar, no nos permite ir por nuestros sueños, no nos permite cambiar, dar el salto, jugarnos, ¿no? Por lo que queremos? Y un poco a mí me gustaría que hablemos profundamente desde lo que es la neurociencia, o sea, el cerebro, todo lo que incluye el tema de dónde está alojado el miedo desde lo que es el cerebro, y además desde la parte psicológica, para ir adentrándonos un poquito en el tema. ¿Por qué el miedo es una emoción universal y fascinante a la vez, ¿no? Porque nadie en la vida no ha tenido una situación que le ha provocado miedo. Entonces, ¿alguna vez se preguntaron por qué el miedo trasciende fronteras culturales, fronteras temporales? O sea, está en todos los tiempos, desde que existimos. Desde los tiempos prehistóricos, piensen en esto, en los hombres de la prehistoria, ¿no? El miedo ha sido y sigue siendo en la actualidad, y vamos a ir haciendo un comparativo. En la época de la prehistoria, el miedo fue un aliado vital para la supervivencia. Cuando digo vital, ¿por qué? Porque el miedo ayudaba a los hombres prehistóricos, a nuestros antepasados, a protegerse de los depredadores, ¿no? Los animales, ¿no? Feroces, a protegerse de entornos hostiles e incluso de situaciones desconocidas. El miedo les permitía reconocer esta situación y reaccionar ante estas amenazas de manera rápida y efectiva. Entonces, digamos, ya vamos sacando algunos datos. El miedo está desde siempre, trasciende todas nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque es una emoción básica, es una emoción que nos sirve para la supervivencia. Nosotros tenemos 5 emociones básicas que son, a partir de esas 5 es que surge el resto de las emociones. Una de las emociones básicas es el miedo, otra es el enojo, otra es la alegría, otra es el asco, ¿sí? Bueno, y otra, la quinta, la tristeza. Entonces, el miedo, además, es como que va más allá de solamente la supervivencia, porque a lo largo de la historia el miedo inspiró mitos, leyendas, arte, literatura. Imagínense que también a través del miedo han ejercido dominio de las personas, con lo cual hoy vamos a profundizar un poco este tema desde la psicología y lo que les decía desde las neurociencias, porque es importante entender cómo reacciona nuestro cerebro en la vida
diaria, en la vida cotidiana y cómo esto impacta en nuestro día a día. Cuando hablamos de miedos, hay muchos tipos de miedos, ¿no? Algunos comunes, los más comunes, los que se me van ocurriendo a mí, y los que también se trabajan mucho en las terapias, en las sesiones con los pacientes, es miedo a la enfermedad, ¿sí? Miedo a sufrir, este me encanta, miedo al fracaso, que este va de la mano del miedo al éxito. Siempre nos autoengañamos y decimos, tengo miedo a fracasar, y en realidad por detrás está escondido el miedo al éxito. Miedo al rechazo social, a que no me acepten. Miedo a la pérdida de poder. Miedo a quedarme solo, sola. Miedo al cambio. Miedo a la escasez, a la carencia. Otros miedos particulares que son, digamos, como también que hemos escuchado mucho, miedo a las arañas, miedo a los espacios cerrados, ¿no? Estas personas que no pueden entrar a un ascensor, mi mamá que no puede entrar al subte porque tiene miedo de estar encerrada en el subte, que la gente, que bueno. Miedo a los bichos, también me acuerdo de mi mamá que le tiene miedo a los gusanos. Y después les voy a contar la historia de cómo le desarmé ese miedo a los gusanos a mi mamá, que es muy interesante. Miedo a hablar en público, por ejemplo. Acá Trinidad dice miedo al deterioro físico. Claro, miedo también a envejecer, a ser viejito, ¿no? A los achaques. A ver, en general, este tipo de miedos nos van paralizando. Miedo a los sapos, también me dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene estos miedos, ¿qué pasa? Aparece el objeto, el sapo, la araña, el gusano, y se quedan duros, no pueden accionar. Entonces, acá, lo importante de todo esto, yo tengo una paciente que tiene miedo a los perros. Perdón, a los animales. Perros y gatos, que son los más comunes, los que más se ven, ¿no? Entonces, acá, lo principal cuando uno tiene miedo a algo puntual, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar desde cuándo tengo este miedo, ¿no? Que no siempre se acuerdan, o por ahí te dicen, y desde chiquita, y empezamos como a investigar en la historia de la persona. Entonces tratamos de a poco, lentamente, de ir hurgando y de ir buscando cuál fue esa primera escena. Porque, ¿qué pasa? El miedo en este caso, cuando es a un objeto, a algo muy particular, en general está encubriendo algo, ¿no? Y nosotros los psicólogos lo que nos encanta es descubrir qué es lo que está ocultando, ¿no? Entonces vieron que siempre hurgamos, o yo por lo menos, pregunto y busco la escena y busco la escena. Y a veces para buscar la escena no necesariamente puede estar, hay que hacer alguna inducción, alguna hipnosis para ir para atrás, para atrás, para atrás y encontrar esa primera escena que es la que derivó en este miedo que nos paraliza. Entonces, acá preguntas que tienen que ir haciéndose. ¿De dónde viene este miedo? Porque por ahí pueden decir, ay, no, a mi mamá le pasaba y entonces yo tengo el mismo miedo que tenía mi mamá. Ahí ya saben que entra el árbol genealógico, ¿no? Y empezamos a investigar el árbol. Y si no, si es algo de, no, porque yo cuando era chiquita me pasó tal cosa, bueno, tratamos de buscar la escena. Y la otra pregunta que le sigue es,
para qué y por qué este miedo sigue afectándome. Habitualmente puede pasar que este miedo me proteja de algo. Entonces, tengo que tratar de a poco de preguntarme, bueno, ¿de qué me estoy protegiendo con este miedo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que intento evitar sosteniendo este miedo? ¿De qué me estoy defendiendo? Si les interesa el tema que hablamos en este podcast, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Debajo en la descripción pueden encontrar los enlaces de la página web para estar al tanto de los cursos y talleres y poder profundizar sobre estos temas, además de los links de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.